¿Cómo salir de un pecado o prácticas difíciles de dejar? Hay momentos en la vida donde nos descuidamos y bajamos la guardia espiritual y permitimos abrir puertas a ciertas prácticas o dejamos entrar personas a nuestra vida que ya después no sabemos cómo dejar ir. Lo que empezó muchas veces como un simple coqueteo se convierte en algo que, aunque da placer y en el momento es mágico, después que se sacia el deseo, ya viene la tristeza de ofender a Dios y el aburrimiento sin saber cómo salir de ahí. Todo inicia, según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, en un mismo orden. El pasaje bíblico dice en la traducción lenguaje actual, y voy a parafrasear esta lectura, dice, y obedecían al poderoso Espíritu en los aires, que gobierna sobre los espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Verso 3. Antes, nosotros no nos comportábamos así, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta lectura nos enseña la forma en que podemos caer en una atadura o pecado. Lo primero es obedecer a los malos deseos de nuestro cuerpo, como lo dice la lectura que hemos leído. La carne pide ser saciada dentro de sus deseos. Cada uno es atraído a cosas distintas, pues muchas veces no pecamos igual, sino de distintas formas. Uno es atraído a buscar la droga o el alcohol. Otros a ver los videos eróticos en redes sociales que estimulan la masturbación. Otro busca a su pareja sentimental secreta para tener sexo sin estar casados o fuera del matrimonio. Y esto se vuelve como un imán que nos atrae con fuerza a aquello que el cuerpo nos pide. Lo segundo que sucede es que después de que este gigante llamado carne se despierta con una fuerza casi irresistible, pidiendo ser saciada a gritos, llegan, según el versículo 3 de Efesios capítulo 2, los pensamientos a nuestra mente. Estos nos recuerdan lo que se siente en el momento, la magia, lo rico que es. Incluso nos recuerdan que la última vez fue espectacular. Y así otra vez generan en nuestra mente una fantasía nueva por cumplir. Al punto de no resistir más estos fuertes dardos llegando a nuestra mente minutos tras minutos. Y nos lleva presos a buscar métodos y formas de cómo hacer todo esto realidad. Lo tercero que sucede dentro de este orden que el versículo nos plantea es, una vez que caigamos en lo mismo, entra ya una fuerza diabólica según el versículo 2, el poderoso espíritu que domina a las personas que desobedecen a Dios. Y haciendo uso de estas dos armas llamadas carne y mente, nos cautiva a una vida de pecado y lucha constante entre caer y volver a caer en lo mismo, con el deseo de querer levantarme y volver a ser el cristiano espiritual que un día fui. Sin embargo, es en esta parte donde tenemos un Dios grande, un Dios hermoso, maravilloso, Jesús. Él pelea por nosotros y no permitirá que quedemos postrados para siempre. Por eso Él, a través de su palabra, aún en el mismo libro de Efesios, nos enseña cómo vencer estos tres enemigos: la carne, la mente y el demonio. Lo primero que el Señor nos enseña es que los deseos de la carne se controlan, no se quitan, pero sí se controlan con una vida de oración. El Señor Jesús lo dice en San Mateo capítulo 26 versículos 40 y 41.
donde la letra dice: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu, a la verdad, está dispuesto. Si nos proponemos orar una hora diariamente, la victoria viene en camino. Solo la oración debilita la carne y hace fuerte el espíritu de dominio propio. Romanos capítulo 8 versículo 13 dice que si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Por eso, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, se ofrecía el holocausto y se ponía en fuego toda la noche, y al otro día la carne era solo cenizas. Esto nos enseña que hay que poner esta carne con sus deseos, según Gálatas, en el fuego de la oración hasta que se consuma. Así el fuego nos haga retorcer en él. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Lo segundo que la palabra del Señor nos enseña es que si la carne se controla con oración, los malos pensamientos se desvían con la palabra y el consejo de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Y Proverbios 18:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Entre eso hay pensamientos de pornografía, de adulterio, de fornicación, de vicios, de pecado. Pero aunque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, el pasaje dice: mas el consejo del Señor permanecerá. Otros apartes bíblicos dicen: cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Romanos 12:2. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Entonces, cada que la carne nos quiera crear una fantasía sexual o pecaminosa en nuestra mente, queriendo llevarnos a la práctica de lo que nos pide, la mejor respuesta de nuestra parte es cambiar esos pensamientos y reemplazarlos por lo que dice la palabra de Dios, llevando así todo pensamiento preso a la obediencia a Cristo. Solo así venceremos en este terreno. Por eso lo importante de leer o escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Lo importante de las predicaciones, lo importante de ir al culto frecuentemente para oír el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios afirma, eso dice la Biblia, que es como el consejo de los sabios en las congregaciones que afirman. Y lo tercero es que para vencer esa fuerza diabólica que nos quiere llevar presos al pecado haciendo uso de la carne y de los pensamientos, esto se logra vencer con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, acomodando así lo espiritual a lo espiritual. Efesios 5:18 dice: más bien, note esta palabra, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Mire eso, llene y controle. Así como el demonio controla la vida de aquellas personas que viven en la carne y en sus pensamientos, así también el Espíritu Santo puede llegar a controlarnos y dirigirnos a nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos controla, el demonio no tiene dominio sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es aquel hombre fuerte que viene y se apodera de todo lo que hay dentro. Con el Espíritu Santo en nosotros podemos hacer morir las obras de la carne y vivir. Y así como el demonio malo llega y nos domina por medio de la carne y los pensamientos, asimismo el Espíritu Santo llega y nos domina por la oración y la meditación en la palabra de Dios. Así que si usted está en uno de estos huecos, pidiendo a gritos como el salmista David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si estás en uno de estos huecos de pecado, de atadura, algo difícil de dejar, casi que imposible, que a veces incluso ni si quisiera dejar porque se disfruta,
lo mejor es orar, meditar en la palabra del Señor, y una vez con esto el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y nos da la fuerza y el poder para romper toda cadena. La Biblia dice: a causa de la unción se pudre el yugo.